Bueno, vamos a continuar entonces en esta parte. Yo les decía que ya en esta próxima escena, para mi gusto, pasa algo muy intenso emocionalmente para nuestros participantes de esta historia, cuando van de visita a la casa de la madre de Gloria. eh, bueno, ahí le van contando que el trabajo en el que está James Gregory, la cuestión de Mandela. eh, y ellos entran a hacer como unas compras y mientras tanto James se ha quedado ahí con, con los hijos en el espacio como público y viene esa escena tan violenta. Esta película tiene como varias escenitas en donde aparece la violencia así como con fuerza y generan una sensación muy angustiante, de requisas, pero también de golpes. Y hay una escena en particular ahí, cuando está toda esa como cuestión como violenta, en donde termina cayendo un bebé adelante de la hija de James Gregory y ha sido testigo de toda esa situación tan absolutamente violenta. Él, como quien dice todo el tiempo, cuidando, protegiendo, pero al mismo tiempo, digo, ya sin imposibilidad, ya sin más... A ver, uno puede proteger, um, pero en algún punto, digo, las contradicciones en él van incrementándose paulatinamente, porque él no se siente orgulloso del mundo que está habitando y del cual él es parte, y que además él se siente como tensionado en qué parte del mundo está, como quien dice, viviendo. Lo, yo haría como esta distinción. Una cultura, al final, una cultura es algo así como un orden simbólico. Y en toda cultura hay como siempre una puja, hay una pugna, hay un pugilato, hay una confrontación entre fuerzas, entre fuerzas que son, que están ya instituidas, y otras fuerzas que son instituyentes, ¿sí? Como una cosa de lucha, como una cosa que, que nos tiene que ayudar como a entender que en definitiva el orden simbólico, lo que es una cultura, es también siempre algo que, como está en mutación y en transformación, incorpora la dimensión siempre de conflicto, ¿sí? Entonces, entre lo instituido, que lo instituido vendría a ser lo que ya está dado, lo que está consolidado, lo que está naturalizado, el orden, como quien dice, establecido, pero junto con esas fuerzas hay cuestiones que son como del orden de lo instituyente, es decir, que proponen otro tipo de organización, que intentan una destitución de algunas cuestiones instituidas, la institución de algunos aspectos nuevos, y entonces entre lo instituido y lo instituyente, inevitablemente una cuestión que es del orden del conflicto. Bueno, esa tensión o esa conflictiva es parte de cualquier orden simbólico, de cualquier época y de cualquier cultura. No hay épocas y no hay culturas en donde no haya algún tipo de, como quien dice, lucha entre fuerzas que se están instituyendo y fuerzas que están, como quien dice, proponiendo más bien el status quo de un determinado orden ya logrado, pero que en definitiva siempre va a ser inestable y que siempre va a tener algún tipo de cambio o algún tipo de transformación. Fundamentalmente, fundamentalmente si además en esto que está instituido hay cuestiones que sean de una naturaleza muy oprobiosa y muy injusta y muy desbalanceada y muy desequilibrada. Entonces, está instituido el apartheid. Bueno, va a haber
muchas fuerzas, va a haber muchos actores, va a haber muchos participantes que van a estar haciendo todo un esfuerzo grande para tratar de instituir algo nuevo. Agarren cualquier noticia de los diarios para poder entender cómo siempre esto es en definitiva algo que está presente en cualquier dinámica colectiva. Cuando hace unos meses atrás pusieron una bandera del orgullo gay en no sé qué mástil del Parque Sarmiento, terminaron unos con cadenazos golpeando a otros que querían poner la bandera, y ahí vemos de qué se trata la fuerza de los símbolos y de lo que se trata como una cultura realmente no logra transformaciones ni de un día para el otro, ni son tan sencillas, y no van a dejar de tener como ciertas también conflictividades inevitables. ¿Por qué? Porque lo instituido tiene una fuerza muy intensa y los cambios y las transformaciones generan también cuestiones que son del orden de una resistencia muy intensa a que se vengan, como quien dice, a instituir nuevos modos de pensar los vínculos, las relaciones o las comunidades humanas. El conflicto emerge y por supuesto que en los medios de comunicación siempre terminan amplificándolo, mostrándolo, pero a veces mostrando también como los aspectos más restringidos de nuestras propias comunidades, el estallido de la violencia, el estallido, digamos. Bueno, los movimientos instituyentes van a tener la fuerza de justamente transformar determinados órdenes, y en nosotros, en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, vamos a estar siempre atrapados atrapados en el hecho de que somos seres de cultura y que también vamos a ver en qué etapa de nuestras vidas nos agarran cada una de estas transformaciones culturales. Y parte quizás de la comprensión más amplia de estos movimientos es que uno pueda por lo menos tener una visión más amplia de lo que la vida se trata, y la vida incluye estas tensiones y estos conflictos y estas contradicciones. Yo me considero una persona de mente abierta o de mente amplia, y sin embargo, como ya tengo 40 y pico, cuando escucho el muchaches o ya no es chicos y chicas sino chiques, y bueno, no me es sencillo escucharlo porque es tan fuerte ya lo instituido en mí en términos históricos, que esto que son fuerzas instituyentes y que tienen que ver con la lógica de una transformación de las visiones muy binarias de las relaciones de los géneros y todo lo demás, bueno, esas son fuerzas muy actuales y que van a ir, evidentemente, a ir incidiendo en la reconversión de un determinado orden simbólico, pero que a nosotros, ya por una cuestión generacional, digo a nosotros, probablemente el chiques puede ser que genere algo que es como del orden de la extrañeza. Y digo extrañeza hasta en el sentido de que uno, en algún punto, va sintiéndose como fuera de una nueva cultura que es la que está, en la que están viviendo y en la que están leyendo las cosas, quizás las generaciones más jóvenes. Entonces, por supuesto que digo que en todas estas tensiones están las posibilidades de ser uno, o bueno, una persona, en donde todas las energías simplemente se pongan a la defensa rígida de lo ya instituido, como de lo naturalizado, de lo que nos parece ordenado y que no debe cambiar bajo ningún punto, o que nosotros también en nuestras vidas individuales podamos integrar esos conflictos en tanto que sujetos que somos partícipes de una comunidad, y podamos también entonces tener una mayor comprensión de algunos de esos cambios o algunas de esas transformaciones. Y en algún punto, y acá sí en la película me parece que es como más interesante, acá me parece que hay todo un trasfondo todavía de mayor importancia política que una cuestión de letras de nuestro idioma, porque acá también estamos hablando de cómo son los enlaces en términos de derechos, en términos de violaciones de derechos humanos, en términos ya de un posicionamiento ético
que es de un grado de compromiso ético muchísimo más crucial que una cuestión de lenguaje, como quien dice. Con lo cual no le estoy restando importancia a la cuestión del lenguaje inclusivo o no inclusivo, es decir, que es una discusión interesantísima, pero estoy diciendo que, bueno, que en el caso de la película hay algo o hay contradicciones que tienen todavía un peso aún mayor. Y la niña, que queda absolutamente choqueada por la escena que ha visto, y entonces él va como a consolarla, va como a charlar con ella, va a decirle, bueno, va a tratar como de calmar un poco esa angustia, pero acá yo creo que en él también hay algo muy intenso, que es que a él ya se le hace muy incómodo eh, la mirada de su hija, porque la mirada de su hija es: papá, ¿por qué no frenaste una injusticia? Entonces acá también ya es algo muy deconstructor de la imagen que él está teniendo como padre para con respecto a su hija, porque evidentemente en él no va a haber muchas posibilidades de transformarse, de erigirse en un representante de la autoridad ante su hija y en la vida, y para poder guiarla y para poder orientarla, si en algún punto no puede empezar también a ser alguien que pueda empezar a poner en tensión esta expresión autoritaria y esta expresión dogmática que está inundándolo todo. La actuación de la mamá, incluso en esta escena, eh, bueno, la deja a la mujer en una posición también como muy triste, digamos, el papel, porque uno podría decir, bueno, en él hay una contradicción que va ganando fuerza en la película, paso a paso, y el rol un poco de la mujer en esta parte de la película es como muy triste. La expresión, el padre dice, bueno, esto es el apartheid, ¿esto es justo? Ella pregunta, que entre negros y blancos, que haya toda esta cosa tan monstruosa, dice, ¿esto es justo? Y él no le dice esto es justo, él le dice, esto es el apartheid. Es como diciendo, bueno, es lo que hay. Y es cierto. Es decir, muchas veces uno en la vida comprende que hay cosas que uno dice, bueno, la verdad es lo que hay, es la realidad que tenemos. Pero si en algo, a ver, si la vida colectiva, si tiene algún sentido, también tiene que ver con que uno pueda proponer algo distinto, que uno pueda luchar, que uno pueda desde su lugar ser partícipe de algo mejor de lo que existe, como quien dice. En el caso, digamos, del discurso de la mujer, es, es como duro escucharla porque es la expresión de la naturalización de todo esto. Es decir, bueno, así como Dios hizo que los gorriones y las palomas no estén juntos, blancos y negros tampoco están juntos, es la voluntad de Dios. Y nosotros, a Dios, no le vamos a discutir. A mí me parece que es una frase que, sin pensarla en términos de intencionalidad de esta mujer, porque para mí es un poco la metáfora de cómo uno puede quedar muchas veces atrapados en situaciones que exceden absolutamente la vida personal, y uno puede sentirse muy a disgusto con muchas cosas de una vida colectiva. Ella un poco en algún punto también está excedida y atrapada en una realidad que, a ver, implicaría que ella empezase a transformarse en una... es decir, no enunciar eso implicaría que ella efectivamente empezase a transformarse en una militante de, qué sé yo, de los derechos de las personas de color, que empezase a transformarse en una militante de determinada visión de mundo, que se empezase a transformar en un sujeto político de pleno derecho, que digamos todos lo tenemos.
Pero es un dato de la realidad que el común de las personas restringimos nuestras vidas a cuestiones más del orden de lo familiar, más del orden de lo cercano, y es un grupo más pequeño el que realmente, digamos, se implica más intensamente con las vidas de las comunidades. Ojalá aconteciese eso, porque solamente así realmente se pueden enriquecer las democracias. Si solamente así, con una participación intensa, activa en la vida colectiva, es que pueden mejorar las vidas de nuestras comunidades. Bueno, no es el mensaje que ella puede dar. Y no solamente no es lo que puede dar, sino que termina aliándolo a Dios en una clarísima defensa del orden instituido. Las cosas son así y nosotros no le discutimos a Dios. ¡Wow! ¿Quién se animaría a discutirle a Dios? Pero vaya qué uso, qué uso tan singular está haciendo de la idea de la voluntad de un ser todopoderoso y se supone que todo bondadoso. Pero si uno dialogara con Dios, entendiendo a Dios como un ser de justicia, no sé si estaría como muy contento de semejantes desequilibrios o eh, de semejante opresión del hombre por el hombre. Entonces, bueno, esa escenita a mí siempre me ha conmovido en ese punto. De lo que se trata, cierta imposibilidad tal vez de liberarse de las visiones instituidas en un determinado momento histórico. Es decir, el no poder ser, como quien dice, más crítico de algunos aspectos del orden establecido en un determinado momento. Bueno, en las próximas escenas, bueno, siguen él en su trabajo, como censor, pero acá ya llega una noticia que de nuevo digo suma una contradicción más a nuestro personaje, que es cuando llega la noticia del accidente y la muerte del hijo de Mandela. Y entonces él le tiene que ir y le tiene que dar esa noticia y bueno, como que lo van a maltratar y él mismo ahí hace como una acción de defenderlo. Bueno, no, mire que después le pueden dar cargos, déjeme, yo me encargo de acompañarlo a la celda, etcétera, etcétera. Entonces lo acompaña a la celda. Eh, pero acá ya vemos que en él emerge ya una sensación que es una emoción que nos da a las claras la pauta de por qué James Gregory, digamos, a ver, es un personaje distinto a otros que tenemos en la película. Y es que básicamente digo, es un sujeto ético porque acá uno empieza a ver que hay algo que es del orden de la perversión de la cual él no está dispuesto a ser partícipe. En él hay una lógica todavía de la institución a la que pertenece, de una perspectiva ideológica en la cual ha sido formado, de la definición que se da del otro, porque bueno, si el otro es un subversivo a este orden establecido, si el otro es un potencial asesino, es decir, mientras desde esa perspectiva ideológica las cosas todavía pueden mantener un orden, pero él ha dado la información de que el hijo manejaba y ahora muere, y si fue un asesinato, y entonces empieza a hacerse preguntas que no solamente se las hace en voz baja, sino que las hace en voz alta, y Gloria, de nuevo, siempre su rol va a ser tratar de mantener las formas instituidas. No, adelante de los chicos no lo vas a hablar. Pero en él, acá digo, sigue como creciendo con fuerza esa contradicción interna y muy intensa, pero además nos muestra algo que es lo que
lo que nos define en nuestra condición humana. Es decir, una empatía grande, además del sentimiento de culpa, la empatía de comprender que acá hay una persona que ha perdido un hijo. Y él, bueno, esa noche no puede dormir, esa noche se reencuentra con esas imágenes que lo hermanan, vuelve como esa historia de recordar el vínculo con el amigo, recuerda el amuleto que el amigo le dio a él en su infancia, esa promesa de verse, de mantener la amistad. Entonces ahí uno puede claramente entender que hay todo ese conjunto como de componentes que posibilitan y que han ayudado a él a la construcción de una perspectiva más empática con respecto al otro. Yo siempre que veo en esta película me acuerdo anécdotas de repente de la vida familiar de épocas en donde recuerdo que mi padre me decía que en la escuela pública en la que él iba, él era el hijo de un doctor, pero estaba el hijo del almacenero, estaba el hijo del zapatero y estaba el hijo de... Entonces, esa idea de haber tenido como una infancia en donde más allá de las diferencias de pertenencias, como quien dice, de clases sociales, de culturas tal vez distintas, de posibilidades económicas, el espacio de lo público, el espacio como de lo colectivo, era un espacio que hacía de la vida comunitaria algo menos segregado, algo sin tantas murallas entre grupos, con más instituciones que hacían a la vida pública o que hacían a la vida colectiva. Bueno, quizás, digamos, justamente hemos ido avanzando hacia sociedades en donde tal vez se han ido construyendo más muros que puentes, más divisiones que uniones. Bueno, la palabra grieta está como muy de moda en estas épocas, lamentablemente. Entonces digo, bueno, tal vez necesitemos también llegar al momento de ver y de replantear más profundamente qué tipo de órdenes simbólicos estamos construyendo y cuáles son nuestras actuaciones singulares en términos de en qué medida colaboramos con la institución de grietas y divisiones y muros, o en qué medida somos sujetos capaces más bien de proponer como instituyente modos colectivos, modos comunitarios, modos sociales más inclusivos. Él está recordando todo eso, él está empatizando con Mandela y él está viendo a sus hijos. Entonces, evidentemente que está entendiendo lo dolorosísimo que tiene que estar atravesando Mandela, y ahí el vínculo avanza como una siguiente fase, como quien dice, porque es la primera vez que él ya se acerca a Mandela a decirle que lo siente mucho, que lo siente y además se lo dice en la lengua Xhosa, y ahí tienen toda una charla tienen una charla de dónde aprendió esto y qué sé yo, y le pide qué posibilidades hay de que pueda participar en el entierro del hijo y lo que significaría para él. Y también tiene una charla que es una de las preocupaciones que efectivamente Mandela en su autobiografía cuenta, que es: yo no sé si mi hijo alguna vez habrá logrado comprender por qué yo estuve tanto tiempo lejos de casa. En la autobiografía Mandela habla mucho de cómo él se sentía culpable por el hecho de que su implicación política lo llevó también a no poder, como quien dice, cumplir con muchas tareas que a él le hubiesen gustado cumplir o hubiese querido cumplir en roles familiares.
Y es que muchas veces estos líderes políticos, bueno, inevitablemente los llevan a vidas en donde tienen que sacrificar muchos de los aspectos más de de la vida familiar. Que digo, esa es un poco la tensión de la tensión un poco inevitable e insalvable a veces de los personajes. Es decir, uno podría decir, bueno, Gloria no participa en una vida política, es como que, bueno, simplemente es más de sostener como un statu quo y una cuestión, eh, bueno, pero la verdad que es una flor de madre, flor de esposa, cuidadosa, cariñosa, y que ha hecho de ese micromundo de lo familiar un lugar en donde la propuesta realmente es bella, amorosa y, bueno, salvando las distancias, este señor está haciendo una propuesta cultural de construir un espacio social en donde prime el respeto, la legalidad, las pautas de convivencia cuidadosas que los seres humanos podríamos brindarnos unos a otros, pero al mismo tiempo poner toda la energía en el contexto extrafamiliar implicó el sacrificio de ese espacio como más íntimo y el sentimiento de culpa de que al final estuvo más bien lejos de los hijos, estuvo... Y eso en su autobiografía él lo menciona como uno de los dolores de la vida. Ahí, para mí está claro que efectivamente en las elecciones que nosotros hacemos, no hay elecciones que no vengan con sus ganancias y sus pérdidas. No hay manera de que no haya ganancias y pérdidas en cada uno de los caminos que nosotros tomamos. Y además a mí me parece que ahí está como claro ya que el enlace que va como progresando entre James Gregory desde ese primer míreme a este absolutamente humanizado lo siento y ya uno empieza a ver que tiene como cuestiones que son del orden del reconocimiento subjetivo y del cuidado del otro. Incluso en esas escenas es cuando le dice, bueno, no está comiendo Mandela, que tiene que alimentarse, él se lo dice como a los compañeros de celda, dice, bueno, nuestro líder va a comer cuando decida que hay que comer. Y ahí ya aparece algo que es del orden también de lo político, que Mandela va invitándolo a James Gregory a, a su formación. Es decir, bueno, vea cuáles son nuestras propuestas. Lea la Carta de la Libertad. Vea la Carta de la Libertad para que vaya comprendiendo algo de el por qué lucho por lo que lucho. Y lucho por lo que lucho, hay una frase ahí que dice, porque quiero un mundo mejor para mis hijos. Y estoy seguro que usted debe querer lo mismo para sus hijos. Esa frase a mí me parece bella, bella, bella. Bella porque realmente interpela. Es decir, cuando cuando uno piensa en las desigualdades de nuestro mundo actual, yo ya hay muchas cosas que duelen ya no solamente por la realidad que me toca vivir a mí en lo personal, sino que uno ya empieza como a preocuparse por el mundo en que van a vivir nuestros hijos y probablemente muchos de ustedes preocupadas por el mundo en el que van a vivir vuestros nietos. Eh, y seguramente fueron también preocupaciones de nuestros ancestros y seguramente que de generación en generación muchas muchas de las luchas que hemos dado han tenido que ver con tratar de dejar un mundo mejor a la generación que sigue y en algún punto tenemos que aguantarnos nuestras impotencias porque es el mundo que hemos podido legar y cada uno hace más o menos lo que puede. Pero efectivamente, muchos de los esfuerzos que a veces hacemos en nuestras vidas singulares es con la aspiración de intentar dejar un mundo un poco mejor de lo que lo hemos recibido. Cosa que no es sencilla, cosa que en vuestra generación además es profundamente dolorosa porque de repente en sus niñeces vieron quizás una Argentina que hasta era no tenía los niveles de pobreza que tenemos en este momento, tenía niveles educativos mejores que los que tenemos en este momento, entonces hay como cosas que efectivamente entristecen porque uno las percibe más como
como un retraso, más como un ir hacia atrás, que el efectivamente tener la sensación de que en estas tierras hay optimismo, futuro y esperanza. Hay que laburarlo, hay que trabajar y mucho, y hay que poner lo mejor de uno para efectivamente ver en qué medida podemos sembrar algo del orden de la esperanza aquí. Próxima escena, entonces él se preocupa por ver qué es esto de la Carta de la Libertad. Porque está claro que ahí es cuando se empieza a ver esa diferencia entre lo que es la educación y el adoctrinamiento. ¿Sí? Es decir, él es un fulano que, bueno, seguramente en la formación que ha tenido para ser parte del ejército, ha habido mucho que es del orden del adoctrinamiento y de cómo entender y de cómo percibir las cosas. De todas formas, digo, a partir de esa historia infantil y de su sensibilidad singular y de la sensibilidad que ahora está teniendo también con Mandela, y en esos términos él se va como constituyendo también ya en un ciudadano cada vez más de pleno derecho, es más conocedor de la complejidad de los fenómenos sociales. Bueno, surge esa intención, ese deseo, y va a la búsqueda de esa carta. Piensen ustedes cómo, bueno, estos conflictos que, digo, nos podrán parecer alejados, pero en la película también se trasluce esta idea de que el comunismo era una cosa monstruosa. Hace poco se cumplieron no sé qué aniversario de la elección que ganó, creo, Salvador Allende en Chile. Y bueno, la historia en Chile de lo que fue, digamos, muchos de los conflictos políticos, la llegada de Salvador Allende al poder a partir de las vías absolutamente democráticas, pero la enorme estigmatización de lo que tenía, de todo lo que tuviese que ver con el orden del comunismo, y bueno, y después la caída del gobierno de Salvador Allende, el establecimiento en el poder de Pinochet. Entonces, uno si revisa la historia de nuestros sufridos países latinoamericanos, y bueno, va a ver que inevitablemente el siglo XX fue un siglo en donde este tipo de tensiones estuvieron absolutamente presentes y en donde las fuerzas más conservadoras en general han dejado una impronta muy fuerte. Cuántos años de pinochetismo instituidos, como quien dice, cuántos modos en nuestro país también, pero al mismo tiempo historias también instituyentes, luchas, movimientos sociales, es decir, reivindicaciones de derechos, y nosotros todos atrapados en esas historias, en donde no hay, no hay manera, no hay manera de que uno no a ver, yo lo que digo es como quizás el paso de los años nos pueda por lo menos empezar a brindar una panorámica más amplia de, bueno, ¿y en qué lugar estaba yo ubicado o estaba yo establecido? Y cómo ese lugar también estuvo históricamente definido, o estuvo históricamente, como quien dice, bastante determinado por factores que excedían a la comprensión que yo podía tener en determinados momentos históricos, ¿sí? Me acuerdo de una señora alumna mía en el CEPRAM que cuando veíamos esta película, al final de la película o en algún momento decía, ay, bueno, mira, te tengo que contar, pero yo estaba casada con una persona del ejército, entonces por ahí me he sentido como tan identificada en muchos aspectos con el personaje femenino, con muchas de esas lógicas, y me lo contaba, piensen ustedes, en el año 2000, qué sé yo, 2018, hace 2 años atrás o hace 3 años atrás. Entonces por ahí era como que a ella todavía le estaba haciendo como de mucho coste poder integrar en esa historia muchas de las cosas que ella había vivido,
y que estuvieron tan naturalizadas en determinados momentos y que ahora tal vez muchas de esas cosas le generaban una cosa como de vergüenza, un poco personal, un poco ajena, pero es un poco lo que yo insisto, como hay cosas que en nuestras vidas nos han excedido también a nosotros, y es parte tal vez de la sabiduría poder llegar a entenderlas como ese orden cultural uno no puede escapar con tanta facilidad. Cuando yo digo que estaban instituidos modos eh, muy injustos, por ejemplo, en las relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, pero hasta hace unos cuantos años a una mujer divorciarse o separarse o tomar una decisión como la de establecer una separación de su marido tenía costos sociales gigantescos, enormes, estigmatizaciones. Me acuerdo de una señora que la cuestión de una separación o el haberse casado, ella trabajaba en una escuela religiosa, entonces de repente casarse con una persona que era separada ya le generaba como todos unos movimientos. Es decir, es muy arriesgado en algún punto y es muy difícil ir en contra de lo que un orden establece con tanta intensidad. Por supuesto que cuando uno ve, qué sé yo, cuando uno va conociendo historias, yo pienso por ejemplo en la Cecilia Grierson, la primer médica argentina, la primera mujer que tomó la decisión de estudiar, no sé. Claro, uno se llena como de orgullo del valor que han tenido muchas de esas personas, pero al mismo tiempo uno piensa, bueno, el coste enorme en términos de sufrimiento que ha sido ser las puntas de lanza en algunas de estas transformaciones de los órdenes simbólicos. Bueno, en nuestro personaje hay una sensibilidad que va en la dirección de saber, del no quedarse solamente atrapado en la doctrina y en los modos establecidos de ver las cosas, sino de que hay una búsqueda auténtica y de saber, y por lo tanto saber es poder, empoderarse. Y así es como consigue la carta, la carta de la libertad, que en definitiva tiene que ver con todo el movimiento del Congreso africano y con toda la organización política, porque uno, bueno, por ahí cuando piensa en Mandela, uno por ahí piensa que se trata de personas. Estas personas son las emergentes de procesos colectivos que les dan sustento. No es solamente movimientos individuales o movimientos singulares. De hecho, en la película se va viendo que Mandela se va transformando como en un símbolo de, la comunidad, que lo excede incluso a él. Bueno, y la mujer, por supuesto, que un poco que ya se va asustando de todas las movidas que está haciendo el marido. Y en algún punto él todo el tiempo como que le promete que no, bueno, que se quede tranquila, que él no está por hacer ninguna estupidez, que no sé qué, que no sé cuá, pero prontito va a llegar la estupidez. No es la estupidez, sino que al contrario, es justamente él va leyendo, él sigue leyendo lo de la Carta de la Libertad, entonces como que ahora hasta incluso es como muy lindo porque es como que uno va viendo que ahora él se va acercando todo el tiempo a Mandela en búsqueda de la discusión política, en búsqueda de la formación, en búsqueda de la discusión. El jefe lo llama porque lo ve como paseando, ¿qué hace? Paseando con no sé qué cosa, pero en realidad lo llaman y él está ya como con esa como contradicción de sentirse que cada vez es más esforzada la actuación que tiene que hacer ante todos estos otros personajes y la empatía que paulatinamente va sintiendo y que es cada vez más intensa y cada vez mayor con Mandela y lo ascienden de categoría, lo están ascendiendo y le dan un nuevo rango de mayor reconocimiento, lo celebran en eso que significa ya el poder acceder al casino de oficiales, lo celebran por sus eh, por estos logros que está teniendo,
Pero al mismo tiempo, estamos cada vez más cerca de que todo esto, que en definitiva no es más que lo que se suponía que eran los logros que ellos estaban esperando, es al mismo tiempo el momento en que esto va a entrar en una crisis absoluta. Ahí le llega la información, él descubre que en las cartas estaba llegando como alguna información política de uno de los líderes que estaba por ser liberado, pasa los datos del lugar al que le indican que tiene que ir tras la liberación, y al tiempito está escuchando en la radio mientras juega al ajedrez con el hijo que en un operativo, no sé qué, han muerto todos estos guerrilleros, etcétera, etcétera. Entonces ya no puede escapar al sentimiento de saber que con sus actos él está cumpliendo el rol que se espera que él cumpla para la organización en la que trabaja, pero el conflicto interno en él escala a una situación aún mayor. Y en la próxima escena, bueno, está claro que la información está circulando cada vez más, o sea que él en ese sentido no está trabajando muy bien. Pero la próxima escena es el símbolo de su desgracia. Es decir, de la desgracia de él en términos personales. A ver, desgracia de lo que le va a acontecer, como quien dice, es decir, pero símbolo de la injusticia del mundo. Porque en algún punto todo este sistema en el cual está actuando, lo que le está imposibilitando es la humanidad. Lo que le está imposibilitando es el enlace, lo que le está imposibilitando es el vínculo, lo que está imposibilitando es que se actualice eso que en su niñez fue el pan de todos los días, es decir, la amistad con una persona más allá de sus diferencias de sus diferencias raciales. El mundo adulto y el mundo infantil, cómo el mundo adulto a veces puede estar tan contaminado y tan lleno de contradicciones y de estancamientos tan intensos, pero en James Gregory está ahí ese acto que es la de lo que le pide que le entregue un chocolate como regalo navideño a la esposa, y es como que él está en esa tensión, bueno, pero ya usted me está pidiendo demasiado, estamos yendo como demasiado lejos en esta confianza que se está gestando, y de todos modos él acepta cumplir con ese rol, la recibe a Winnie, es como cada vez ya más humano el trato que está teniendo, y ese mismo trato tan humano es el que está en la base de que él ahora pase en todas las próximas escenas a ser maltratado, a ser echado, a ser repudiado por los compañeros de esta cárcel. Hay esas escenas donde la mujer del coronel, porque además lo terminan echando al director de toda la cárcel, viene a reprocharle todo lo que hicimos por ustedes y mira cómo nos pagas. Y él no entiende nada. Dice, pero ¿cómo puede ser que se arme todo este lío por un chocolate? Pero ese chocolate es el símbolo justamente de que otra dimensión vincular política es posible. Es el símbolo de que el amor puede ser el camino, de que el reconocimiento mutuo es una opción políticamente posible, de que la concordia es una construcción plausible, pero en definitiva eso implicaría realmente que se instituyeran nuevos modos de vinculación en donde las fuerzas instituidas todavía no ha llegado la madurez de que esto pueda resolverse productivamente.
todavía no están dadas las condiciones históricas, no es el momento todavía evidentemente histórico para que una resolución de esa naturaleza se pueda dar. Evidentemente que él se está sintiendo incómodo en este momento. En lo personal, recibe los reproches de los amigos, recibe los reproches de su mujer, recibe reproches por todos lados y al mismo tiempo acá la opción sería que él tuviese que traicionarse a sí mismo y traicionar su humanidad y traicionar sus emociones y su empatía. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. No tendríamos ningún tipo de historia trascendente. Sería la historia de cualquiera de los otros guardacárceles. Lo que define también a nosotros en nuestras biografías es cuando hemos podido hacer algunas elecciones que nos impliquen, como quien dice, que nos comprometan más valientemente en la vida y las consecuencias que puede tenernos el ser más fieles a la construcción de una humanidad plena. Bueno, voy a dejar por acá. Voy a cortar en este punto la charla. Nos quedan todavía avanzar y cerrar algunas ideas más de las cosas que van a pasar en la película, pero esto del chocolate, ese chocolatín, él no tenía idea, me parece, en el símbolo que se está transformando y en lo intenso que va a ser también para su propia historia personal haber conocido a este personaje, haber conocido a Nelson Mandela, haber compartido lo que compartió, y como yo por ahí pienso qué posibilidad tan liberadora también es la que Nelson Mandela le ha posibilitado a él. ¿Sí? Así que qué liberador también ha sido para que él se pueda constituir en un sujeto ético la presencia de Mandela. Y también esta historia singular de la infancia. Es decir, esta historia en donde ha habido la posibilidad de hermanarse con un otro más allá de una cultura que proponía una cuestión de confrontación y que aprovechaba, digamos, como quien dice, las diferencias raciales a favor de los grupos dominantes. Bueno, estimadas alumnas, les mando a todos mis abrazos, les mando mis cariños, espero que hayan disfrutado de esta película y bueno, vamos a terminar su análisis la semana próxima. Hasta pronto, cuidarse mucho y bueno, estamos en contacto.